Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Libertad de Empresa, Emprendimiento y Constitución. Saludamos cordialmente a la presidenta de la Junta Directiva, doña Mariana Elwin, al honorable diputado de la República, don Felipe Donoso, al secretario general, don Antonio Ecclefield, al vicerrector de Procesos Académicos, don Víctor Gómez, de Asuntos Económicos y Administrativos, don Andrés Flores, a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, doña Magdalena Fernández, al director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro, don Sebastián Sichel, a las autoridades de la Escuela de Derecho, doña Lourdes Soria y doña Javiera Farías, a los directores, académicos, coordinadores, estudiantes y alumni hoy presentes. Disculpamos al rector don Sergio Mena, quien no pudo estar presente ya que se encuentra participando en el Encuentro Internacional de Rectores Universia. Por favor, les pedimos mantener sus teléfonos celulares en silencio durante el seminario. Esta actividad ha sido organizada por el Centro de Innovación y Desarrollo en Futuro UGM, en conjunto con la Escuela de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, con la finalidad de abordar temáticas contingentes vinculadas al emprendimiento, la libre competencia, el orden público económico y su impacto en la Constitución. A continuación, brindará unas palabras de apertura a la presidenta de la Junta Directiva de la Universidad Gabriela Mistral, doña Mariana Elwin. Doña Mariana fue diputada entre los años 1994 a 1998. Se desempeñó como coordinadora nacional del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media del Ministerio de Educación. Ejerció como ministra de Educación desde el año 2000 hasta el 2003. Presidió el directorio de la Fundación Oportunidad y fue miembro de los directorios de la Fundación Belén Educa y de la Fundación Chile. Actualmente es directora ejecutiva de la Corporación Educacional Aprender y vicepresidenta de la Fundación Patricio Elwin. Señora presidenta, la invitamos al podio. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Saludar a nuestros invitados, senador, diputados, gracias por estar aquí. A Sebastián Sichel, que está organizando hoy día este encuentro. A los académicos y a los directivos de la universidad, qué bueno que estén presentes. Y a nuestros panelistas, Eugenio, María Elena y Lourdes, qué bueno que también van a poder participar, y especialmente a nuestros académicos, académicas y estudiantes. Además me decían que hoy día, el senador nos recordaba que hoy día es el Día del Estudiante. Qué mejor que empezar el día reflexionando sobre nuestro país. Y yo quiero valorar esta iniciativa porque fíjense ustedes que venimos saliendo de una elección para elegir consejeros que van a redactar la nueva Constitución. Y durante la campaña no hablamos de la nueva Constitución, hablamos de otros temas, de los temas que se dice, de los temas que le interesan a la gente. Y la verdad que pareciera que el tema constitucional no le interesa a la gente, pero el tema constitucional está directamente relacionado con los temas que le interesan a la gente. Y la institucionalidad de un país es fundamental para su desarrollo. Y tener instituciones sólidas, legítimas, fuertes, que den garantía de libertad, de poder avanzar, es fundamental. Y hoy día nos invitan a reflexionar sobre la libertad de empresa, emprendimiento y la Constitución. O sea, el emprendimiento, las empresas, las pequeñas empresas, las grandes empresas, las medianas empresas, la innovación, también tiene que ver con la Constitución. Y eso es lo que vamos a discutir hoy día. Y yo espero que esto nos ayude a hacer un aporte como universidad a la discusión tan fundamental para el país como es construir esta nueva Constitución, y que sea una Constitución en la cual tengamos conciencia de lo que se juega, y también este debate universitario es clave también para enriquecer
la discusión que podemos hacer al país y la manera de influir también en que los ciudadanos tengan una posición y también tengan el conocimiento para valorar el proceso y acompañar el proceso tan importante que vamos a vivir en los próximos meses. Así que doy las gracias a todos los académicos y académicas de la universidad y a sus directivos por esta iniciativa, porque apunta al centro de lo que una universidad tiene que aportar a la sociedad. Así que mucho éxito en esta jornada y que sea muy importante, especialmente para ustedes, los y las estudiantes que están aquí hoy día. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, por sus palabras. A continuación, y como parte de la inauguración de este evento, se dirigirá a los asistentes el director del Centro de Innovación y Desafíos de Futuro UGM, señor Sebastián Sichel, abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En su trayectoria destaca el haber sido vicepresidente de Corfo, ministro de Desarrollo Social y presidente del Banco Estado. Actualmente es académico en materias de regulación económica, gobierno y gestión pública, como además Derecho Constitucional. Señor director, lo invitamos al podio. Mucho gusto tenerlos acá. Como nos recordó el senador, feliz día al estudiante. Más clases van a tener hoy día y más les van a preguntar lo que vamos a debatir, pero lo mismo. Porque estudiar es aprender, es un proceso continuo de aprendizaje entre maestros y alumnos, y yo creo que una de las cosas más bellas que tenemos los profesores, aquí hay varios que están sentados adelante, es darnos cuenta siempre que cuando uno enseña aprende, y por lo tanto el proceso de aprendizaje es clave, no solo para ustedes, sino para los que estamos acá. Y eso tiene que ver con la idea de que está en este seminario. Una de las cosas que más vuelta nos ha dado en general a los que vivimos con un pie entre lo público, la política y la academia, es darnos cuenta que parece ser que el debate constitucional se instaló en el lugar incorrecto. Hemos discutido tantas veces quién hizo la Constitución o quién es el dueño de la Constitución, y tan pocas veces qué es lo que queremos que tenga una Constitución y por qué queremos cambiar una Constitución, que sentimos un deber en esta universidad de volver a poner el debate donde debería estar. ¿Por qué queremos una Constitución? ¿Qué queremos que tenga esta Constitución? ¿Y qué nos gustaría que regulara una Constitución? Yo siempre que analizo esto en clases, volvemos al debate y decía, ¿qué habría pasado en Roma, en Grecia, entre el 508 a.C. y el 509 a.C., cuando debatían cómo construir la República, los romanos, el 509, y cómo construían un senado después de la caída de los 7 reyes romanos, o Solón cuando estaba con Clístenes debatiendo de cómo construir la democracia para que todos fueran parte? Y si alguno de ellos se imaginó que el verdadero debate era si en realidad Rómulo había sido un malo o buen rey cuando había creado Roma, y lo importante era ver si matábamos o no matábamos a Rómulo en la historia, o si Solón estaba discutiendo si en realidad la creación de Grecia tenía que ver o no con lo que estaban haciendo ahí, y ambas sociedades o ambas culturas debatieron que en realidad lo que estaban regulando era el futuro de su propia sociedad. Tan importante ese futuro que hasta el día de hoy, más de 2500 años después, estamos en estas salas discutiendo lo que ellos hicieron. Y creo que Chile tiene poca vocación de entender que cuando discute esto, no discute sobre lo que fue, sino que discute sobre lo que viene. Miles de sociedades en la historia nos han demostrado que ese es el verdadero debate. Los ingleses en 1215 hicieron la Carta Magna. El rey, junto al arzobispo, redactaron una constitución que rige hasta el día de hoy. La verdad no la redactaron porque es una tradición, pero establecieron un texto que el día de hoy regula a los ingleses hasta tal punto que nadie se le ocurre en Inglaterra, en la Cámara de los Lores, levantar la mano y decir, ¿saben qué? Tenemos que empezar de nuevo. Sino que todos los días discuten cómo esa aplicación práctica de Juan I y el arzobispo puede mejorar la vida de los ingleses todos los días. Lo mismo hacen los alemanes, que en esto son genios. Los que no saben la historia de la Constitución alemana, fue redactada en el 49, bajo el mandato de interventor de 3 potencias en Berlín, y redactaron una Constitución de 19 artículos, que rige hasta el día de hoy. Y cuando los alemanes tuvieron el debate práctico si era legítimo la Constitución que había sido redactada bajo la intervención de militares, ¿saben qué dijeron? Votémoslo. Y como son prácticos, dijeron que la Constitución era buena y iba a seguir vigente. Lo importante era ver cómo se aplicaba en la práctica hacia adelante, y hasta el día de hoy, en Alemania nadie discute el origen de la Constitución, sino que discuten qué enmiendas hay que hacerle para mejorarla.
Lo mismo pasa en Japón. En Japón la constitución fue dictada en el año 43. Los que saben algo de historia sabrán que entre el 43 y el 44 no solo cayeron unas bombas atómicas, sino que había unos generales puestos gobernando Japón. Fue redactada aún cuando Japón no terminaba la guerra, por lo tanto la redactaron, la verdad, en Estados Unidos, la llevaron y tiene hoy día 103 artículos y sigue operando y nadie debate su origen. ¿Por qué digo estos ejemplos? Porque parte importante de lo que queremos debatir en este seminario es simplemente entender que las constituciones son una buena mezcla entre la tradición y el cambio de una sociedad. Son lo que fuimos y por lo tanto nuestra capacidad de interpretar la historia y la experiencia que nos dio esta historia y son lo que queremos ser. También la capacidad de interpretar lo que viene. Cuando discutimos tan profundamente la idea de nación, muchas veces decimos nación no solo somos los que estamos vivos, sino el derecho de los que fueron este país, de los que somos este país y de los que seremos este país. Cuando discutimos constitución también discutimos este derecho entre lo que fuimos y lo que queremos ser. Y parte del debate que queremos desarrollar como universidad es volver a preguntarnos qué queremos ser. Hay cosas evidentes de lo que fuimos que tienen que permanecer y veremos qué van diciendo los profesores. La iniciativa exclusiva en materia económica es una cosa que fue debatida el año 43 en Chile y defendida por Allende, por Alessandri, por Frey, como un paradigma de la responsabilidad fiscal en el Estado chileno y por lo tanto defendida por todos los sectores. Y me tocó como ministro muchas veces ir al Congreso, saludo al senador Matías Walker, con quien nos tocó dar algunas batallas junto en esto, en la seriedad, y encontrarme con parlamentarios que no entendían el por qué estaba esa norma ahí, que creían que era un gusto del gobierno de turno, de Pinochet o daba lo mismo, y no entendían que la tradición republicana de Chile, no solo eso, la tradición que viene desde Solón, decía que era responsable y que aquel que administrara el Poder Ejecutivo fijara el gasto porque era el responsable de dar cuenta frente a los ciudadanos respecto al gasto. Y esto viene literalmente de Solón. Cuando condonó las deudas dijo que de ahí en adelante el gasto era responsabilidad de quien tenía a su cargo el mandato ejecutivo del poder y lo remamos hacia adelante. Hay tradiciones en Chile preciosas como la creación del Banco Central Autónomo que han hecho y permiten que tengamos un país en que la responsabilidad del gasto, pero la administración de la política monetaria le corresponde a una institución autónoma no cooptada por la política. Y también está el debate hoy día. Hay una tradición gigantesca, ya que vi la Asociación de Emprendedores ahí, que aprovecho de felicitarlos y agradecerlos porque vinieron, respecto a cómo defendemos la competencia como un principio ingente y relevante de la defensa del mercado y cómo esa protección de la competencia también tiene que enamorarse del hecho de emprender y no del hecho de las empresas y por lo tanto la Constitución de alguna forma debe manifestar en sus principios, pero en su regulación, cómo creemos en el mercado profundamente. Hace algunos días estuvimos acá presentando el libro de capitalismo y uno de los debates más profundos que tuvimos, ¿se acuerdan? Era que teníamos una profunda institucionalidad para proteger nuestra democracia, pero mucho menos profunda para proteger nuestros mercados y que parte del debate que venía tenía que ver con esto. En fin, agradecerle profundamente a los expositores porque el debate que queremos que ocurra en esta universidad y a la que me convocó el rector Sergio Mena, que no está, pero le agradezco profundamente, Mariana Egwin, presidenta de la Junta, es que esta universidad esté instalada en el futuro. Y esa es la oportunidad para ustedes, estudiantes. No es fácil o no es tan simple llegar a una universidad que no quiere hablar solo sobre el pasado, sino que quiere hablar sobre el futuro. Yo creo que esa es la oportunidad de estar en la Mistral, que es pensar el país que queremos construir desde las salas de clases para construirlo en conjunto. Y este debate y la invitación a los exponentes tuvo que ver con algo que para nosotros es esencial. Lo que se llama la Constitución Económica, en buen chileno, no es nada más que decir que queremos que ese pacto social, que esa ley fundamental, que esa forma de controlar el poder, que son las tres definiciones que se han dado de la Constitución, sea un instrumento útil para las personas y su calidad de vida y más útil para aquellos que les importa la iniciativa privada y desarrollar sus propios negocios. Y por lo tanto, queremos poner la pelota al piso para volver a debatir lo que importa. No quién la hizo, no quién la redacta, no qué sector político capitaliza o no capitaliza un consejo, una convención, sino cuáles son los contenidos que tiene que tener una constitución para que tengamos una mejor vida en el futuro. Quiero agradecer profundamente a Matías Walker, senador de la República, además un excelente abogado para los que le conocen solo su dimensión política, que nos va a hablar sobre esto, a Eugenio de Vaz, profesor de Derecho Constitucional, director además de mi tesis de posgrado, a quien le tengo un cariño gigantesco porque me enseñó profundamente lo que era la idea de la regulación económica, a María Lina Cruz, lo decíamos con la Escuela de Negocios, una de las abogadas, no voy a decir la palabra loca para que no se me enoje, pero más curiosa intelectualmente, que tenemos programas de doctorado en economía,
incentivo para todos los que estamos en Derecho. Cuando me preguntaban, profesor, ¿usted sabe economía? No hay abogado que no tenga que saber de economía en el mundo moderno. Y por lo tanto, aquí tiene un ejemplo que siguió estudiando economía hacia adelante. A todos los ponentes en general de esta exposición, agradecerle a Felipe Larraín, que va a llegar en un rato más, porque espero que lo que salga acá sea el principio de una historia que se construye hacia el futuro. No espero que hablen como el Solón Pístenes 1000 años después, pero tengo la humilde aspiración que al menos los próximos 2 años o el año que esté en el debate constitucional sobre la mesa, por lo menos se debatan algunas cosas de las que estamos poniendo en esta universidad como esenciales en el debate constitucional. Agradecidos todos, invitados a escuchar, tomar nota, van a ser evaluados, algunos lo saben, respecto a este debate que está acá. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus inspiradoras palabras. Feliz día a todos nuestros alumnos, a quienes son ahora, a quienes fuimos y quienes seguimos siéndolo. Vamos a dar inicio al primer panel de nuestro seminario denominado Orden Público, Económico y Constitución. Para ilustrarnos sobre esta vinculación hemos invitado a 2 expertos, María Lina Cruz y Eugenio Evans, quienes realizará la primera ponencia. El profesor Evans es abogado y magíster en Derecho Público, con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor de las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Eléctrico de la misma universidad. Es autor de libros y artículos en materia de Derecho Constitucional, Regulatorio, Administrativo y Eléctrico. Actualmente es socio del Grupo Evans, orientando el ejercicio profesional a la asesoría de empresas, órganos públicos y otras entidades en dichas materias. Profesor Evans puede dar inicio a su ponencia. Buenos días, muchas gracias, Lourdes. ¿Cuánto rato tengo? Ya tengo mi profesor. Le vamos a dar 20 minutos en esta ocasión, profesor. Sí. Ya, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, obviamente quiero agradecer a Mariana, a Sebastián, a Lourdes por haberme invitado y al mismo tiempo por haberse arriesgado. La verdad es que, por regla general, yo soy un tipo que tiende a abusar un poquito de la libertad de cátedra y el día no va a ser la excepción. Así que, senador, si digo algo aquí propio, usted me para el carro, pero después que yo termine. Al mismo tiempo quiero felicitarlo porque hoy día yo no tenía idea que era el día, que era el día del estudiante y se acerca al día de la madre. Además, son dos fechas conmovedoras, a mi juicio. Uno nunca era dejar de ser un estudiante. Yo todavía me siento muy estudiante en muchas cosas. Y esta profesión, como muchas otras humanistas, uno tiene que estar estudiando porque es la única manera de sostenerse al día y al mismo tiempo voy a asumir los desafíos que esta profesión genera. Ojalá además que entre los alumnos, yo decía, por Dios, que están jugados con este tema constitucional, pero además van a ser evaluados, o sea que hay una mezcla perfecta entre el placer y el deber. Así es que igual los felicito por estar acá. A mí el tema del orden público económico, yo hice clases y de hecho fui profesor de Sebastián en el Magíster de la Católica sobre un curso de orden público económico. Cada vez me gustaba menos el nombre. Y yo le trataba de cambiar el nombre al curso. El nombre se lo puso José Luis Sea, que en esa época era el director del Magíster. Y yo me había aquí estudiando el tema del orden público, como que me iba tostando con el tema, me iba tostando con el título. Entonces yo decía, no, este es un curso de Derecho Constitucional Económico o la regulación económica en la Constitución, pero no me gustaba el orden público. Porque es refanoso, porque es un término refanoso. Fíjense ustedes que era de orden público hasta 20, 25 años atrás, ya no me acuerdo, el matrimonio indisoluble. Y hoy día es de orden público todo lo contrario. El matrimonio en Chile es esencialmente divorciable, disoluble, como quieran. Pero orden público así de rápido puede eventualmente cambiar. ¿Ustedes se imaginan cuál era el orden público económico en el proyecto constitucional fracasado? Era un orden público económico horriblemente colectivista, en mi opinión. Horriblemente colectivista, con una primacía del Estado para ejercer actividades empresariales realmente brutal. Pero era el orden público económico. Y es complicado porque a la larga el orden público económico también dice relación con la existencia de principios. Y ahí la cuestión a mí me tiende a complicar un poquito más, porque siempre que hay un principio, siempre hay un juez detrás de la interpretación del principio.
Y al principio en ese caso se pone riesgoso, porque eventualmente ya deja de ser lo que dice la ley o lo que dice la norma, sino que empieza a ser lo que dice el juez. Yo creo que mi papá fue uno de los redactores de la Constitución vigente. Y él escribió una norma y la propuso, una norma chiquitita, a propósito de la protección del medio ambiente. El 19 número 8, que hoy día me imagino que ustedes todos lo conocen, de la Constitución, es la única norma en la Constitución vigente que se refiere al tema medioambiental. Y la verdad es que la institucionalidad que ha permitido o que ha nacido a partir del 19 número 8 en la Constitución es una cosa sorprendente. Yo diría que si mi papá viera ese, pero esta es una cosa, o sea, no puedo decir un genio de estas características. Fue innovadora la Constitución del 80 en el tema medioambiental. Fue precursora, yo me atrevería a decir. ¿No? Pero es solo una norma. Y hoy día tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, tenemos la Superintendencia del Medio Ambiente, tenemos tribunales ambientales y tenemos las legislaciones más exhaustivas, profundas y reglamentarias, diría a nivel comparado en materia medioambiental. Todo a partir de una norma. Una sola norma. Fíjense ustedes que el proyecto fracasado tenía, yo por lo menos detecté 45 disposiciones asociadas al tema medioambiental. 45. Según un estudio de la Universidad de Chile, ellos habían descubierto como 98. ¿Ustedes se imaginan lo que es un juez con 98 disposiciones asociadas al tema medioambiental? O sea, este país, desde el punto de vista económico, con ese proyecto constitucional, ha estado prácticamente supeditado, sujeto absolutamente a la protección de la naturaleza, que yo lo encuentro tremendamente conveniente. Tenemos que hacernos cargo con la naturaleza. Tenemos que hacernos cargo de ese tema. Pero tenemos que hacerlo así exhaustivamente en la Constitución. Tenemos que llenarnos de principios de la Constitución. Fíjense usted que una de las definiciones más citadas por los jueces en Chile sobre orden público económico es una del profesor Sea, que dice que es el conjunto, el orden público económico es el conjunto de principios y normas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. Yo me pregunto, ¿cuáles son los valores de la sociedad chilena? ¿Cuáles son? Los valores de los que votaron hace 2 años por la extrema izquierda, por los que votaron por la lista del pueblo. Ese es el valor ideológico del elector chileno. 2 años. Queríamos, aparentemente, porque se votó por eso, refundar el país, que el país en buen chileno, disculpen, valía calla. 2 años de refundarlo, rehacerlo, porque convivíamos mal, porque el país era un desastre, porque los abusos eran para la sociedad chilena intolerables. Entonces discurrió al elector que lo mejor que podía hacer es ir a votar por la extrema izquierda. Y no han pasado 2 años, o quizás han pasado 2 años, y hoy día el elector chileno se da cuenta que no era de extrema izquierda, que ahora es de extrema derecha. ¿Verdad? Y el mismo elector. Entonces, ¿cuáles son hoy día los valores de la sociedad chilena? ¿Cuál es el ideal de derecho hoy día? Fíjense que es fácilmente identificable el ideal de derecho, a mi juicio, entre los años 73 y 80. Fácilmente identificable el Estado de Derecho, el robustecimiento del derecho de propiedad. Fíjense ustedes lo que ocurría a propósito del mismo tema. ¿Cuál era la participación del Estado en la economía en el año 1972? Y después reflexionemos un instante sobre eso. En la minería, el Estado tenía el 85% de la propiedad de la explotación minera. Manufacturas, el Estado tenía el 40% de la manufactura. Ustedes se imaginan hoy día, que me imagino que todos tienen, o todos tenemos, entre 18 y 35 años, ¿se imaginan ustedes al Estado chileno haciendo calzoncillos, televisores, teniendo panadería, una tintorería? El Estado no dueño del 40% de las manufacturas del año 1972. Los servicios públicos, el 100% de los servicios públicos era propiedad del Estado. Hoy día el 100% de los servicios social, pero el 80% de la totalidad de los servicios públicos domiciliarios están en manos de particulares a través de las concesiones. Fíjense ustedes que en materia eléctrica, que es tiendo a pegarle un poco, prácticamente el 97% de la población del país tiene abastecimiento eléctrico domiciliario. O sea, ha sido exitoso el sector privado
en la prestación de los servicios públicos, pero en el año 72 el 100% de los servicios públicos lo tenemos Estado. Transporte, el Estado dueño el 70% total de transporte. Comunicaciones, 70%. La verdad es que las comunicaciones hace 40 años eran bastante más pichiruchi lo que son hoy día. Hoy día las comunicaciones es una cosa, pero maravillosa, y al mismo tiempo muy peligrosa, muy peligrosa. Finanzas, el Estado era dueño del 85% de las finanzas el año 1900. ¿Cómo ha cambiado Chile? ¿Y sabe por qué era posible en buena medida que pasara eso? Y que llegamos a ese nivel de tensión. Porque la Constitución del año 1905 no decía nada en materia económica. Nada, era absolutamente neutra. Y esa neutralidad permitió que el Estado llegara a controlar prácticamente el 40% del Producto Geográfico Bruto del país el año 1972. Entonces, da la sensación de que el constituyente de 1980, con todos sus defectos, y yo aquí no estoy haciendo una apología tampoco si esa cuestión fue una trampa, y todo el mundo sabe que fue una trampa, especialmente el plebiscito, para su aprobación. Pero sí existía una noción del ideal de derecho. ¿Qué es lo que quería la sociedad chilena después de haber vivido conflictos terribles? ¿Pero qué quiere hoy día la sociedad chilena? ¿Va a poder el constituyente identificar qué quiere la sociedad chilena? ¿Qué quiere en materia económica? Si hace 2 años, nosotros el 4 de septiembre han pasado 8 meses y nos propusieron una constitución donde el orden público económico era absolutamente colectivista. Absolutamente colectivista. Y eso es lo que nos propusieron, ya eso dijimos. Afortunadamente, y en términos mayoritarios, que no. Y yo digo afortunadamente porque yo creo que todos los chilenos la mayoría de los chilenos, inclusive los inmigrantes que han llegado a Chile a trabajar, somos emprendedores. Si hasta yo mismo, yo no tengo ninguna noción de hacer negociación emprendedora, yo fui dueño de un restaurante. Me enamoré de una peruana y abrí un restaurante peruano. Me fue preso. El restaurante después, se comían después, era maravilloso, pero tenía un problema el restaurante, que estaba aquí en Manuel Montt, cerca en General Flores, pero al frente unos ceviches, costaban 11 lucas y al frente te comía un arroz con pollo por 2 lucas. No tenía cómo competir con el arroz con pollo. Y me fue pésimo, pero hay emprendedores, me nació la vida emprendedora. Hoy día, afortunadamente, tengo una oficina con ingenieros, abogados, por eso que le pusieron, no fue idea mía, los ingenieros socios míos le pusieron Grupo Avanza. ¿Ah? Pero es un emprendimiento, trabajan como 50 personas en la oficina. Y yo no me he dado cuenta, pero con el tiempo me he convertido en un emprendedor. Y yo creo que todos los estudiantes de Derecho aquí, con el tiempo, muchos van a querer ser emprendedores, y esta es una carrera que nos invita a ser emprendedores. A desarrollarnos profesionalmente, solos, agrupados, pero como emprendedores. Y nos habíamos encontrado con un texto que más bien comprometía el emprendimiento. Porque al final convertía al Estado en el gran regulador y emprendedor. Y la verdad es que nosotros tenemos que construir algo distinto. Tenemos que construir un Estado que sea un gran fiscalizador, un gran regulador, un eficiente fiscalizador, un eficiente regulador. Pero nosotros, las personas, tenemos que ser los emprendedores y tenemos que tener garantías en el sentido que nuestro emprendimiento va a ser respetado, que nuestro derecho de propiedad va a ser respetado. Y yo le voy a decir una cosa, yo soy un convencido que todas las sociedades que ponen en riesgo el derecho de propiedad, sus democracias, su paz, está absolutamente comprometida. Que no hay nada más natural a las personas que la propiedad. ¿Qué es lo que dice un niño o una niña? Pues ya va a ser cuando lo primero que dice después de nacer. No dice ni papá ni mamá. Mío. Esto es mío. El chupete es mío. No es mío. Es con natural a todos nosotros. Apropiarnos de las cosas. Es con natural el derecho de propiedad. Una constitución no puede poner en riesgo el derecho de propiedad. Una constitución no puede poner en riesgo la libertad. Si los seres humanos nacemos libres. Lo dicen todas las declaraciones de derechos. Lo dice la constitución vigente. Las personas nacen libres e iguales en un individuo de derecho. Dentro de esa libertad está naturalmente la posibilidad de asociarnos unos con otros.
Oye, pero sí, es que también están naturales. Todos tenemos derecho y todos, o sea, tenemos el deber, inclusive en buena medida, de respetarnos socialmente. Porque nacemos en sociedad, nacemos dentro de una familia. Formamos parte de una sociedad política. Integramos todos al Estado. Entonces, el reconocimiento de la libertad social, la libertad para adquirir el dominio de bienes, ¿cómo va a ser posible que existan restricciones absolutas para adquirir cosas? Salvo, naturalmente, aquellas que la naturaleza ha hecho comunes a todos nosotros, o que deben pertenecer a toda la nación, como lo dice por lo demás la Constitución vigente. Hoy día, mi padre, todavía no me ha mostrado la tarjeta. Estamos bien. Hoy día existe un debate que a mi juicio es muy tremendamente artificial acerca, y se está presentando hoy día entre los expertos a propósito del tema de la libertad de elegir el sistema de salud. Y viene la polémica acerca de la subsidiariedad y acerca del Estado social. Y la verdad es que en este tema yo no puedo sino considerar que ideológicamente se está transformando en un tema que divide y un tema muy artificial. Yo no veo, de verdad, si uno analiza las cuestiones con mucha calma, ninguna contradicción entre un Estado social de derecho y un Estado subsidiario. No veo ninguna, es que no existe ninguna, salvo esa cosa ideológica de pretender que el Estado social significa que solo el Estado debe tratar de proveer y satisfacer los derechos sociales. Vivienda, educación, salud, etc. Eso no es así. Eso no es así. Yo la otra vez estuve en un debate con Javier Couso, que es conocido constitucionalista demócrata cristiano, y él me colocaba como ejemplo frente a los alumnos el sistema inglés de protección de la salud. El sistema inglés de protección de la salud, que es público, para la mayoría de los ingleses es un desastre. Un desastre, un sistema que está quebrado, las listas de espera son enormes, país del primer mundo, un país fantástico, un sistema público de salud anda mal. Y quienes tienen acceso al sistema privado son exclusivamente los muy ricos en Inglaterra. Pero el restante, 90-80%, entre el 80 y el 90% de la población inglesa se atiende al sistema público. Y ese ejemplo que se pretende seguir, por quienes entienden que el Estado social implica que solo el Estado presta los derechos sociales, es absurdo y además le va a hacer a Chile un daño enorme. Hoy día el tema del riesgo para el sistema ISAPRE es un riesgo que usted, a lo mejor la mayoría de los alumnos todavía no lo sufren en carne propia, pero los que ya estamos más viejitos nos empieza a preocupar el tema. ¿Ah? Porque la verdad es que, claro, yo llevo cotizando como 30 años con la misma ISAPRE. Si desaparece el ISAPRE, ¿a dónde me voy? ¿Ah? Voy a ir a FONASA. ¿Ah? Y la verdad es que y hacer la cola. ¿Ah? Y no es porque mire, yo creo que a mí no me gusta hacer cola. ¿Sabes por qué no me gusta hacer cola? Porque a los 12 años yo tenía que ir a hacer la cola 11, la cola del PAI. ¿Ah? Y a las largas, como 8 horas haciendo cola, una vez como hice una cola para el pollo. Toda la mañana haciendo cola para el pollo. Entonces odio las colas. No puedo, una cuestión lo tengo metido en la cabeza como un trauma. Y me pasaría algo parecido en el evento que ISAPRE quebrara. ¿Por qué? Porque hay algunos ideólogos que entienden que las ISAPRES tienen que desaparecer, porque no corresponde que los derechos sociales y especialmente la sociedad de la salud se presten por privado. ¿Pero por qué no? Si el deber del Estado, inclusive en aquellos sistemas de sitio de Estado subsidiario, el deber del Estado es prestar los derechos sociales, eficientemente. Ese es el deber, aún en un Estado subsidiario. Yo creo que, y aquí voy terminando porque además no me tomé el Ritalin, entonces me voy a gustar. Yo creo que nosotros lo que tenemos que luchar, en primer lugar, es porque ciertas instituciones que objetivamente y al margen de cualquier ideología han andado bien, se mantengan. Ustedes son una generación de emprendedores. Ustedes pertenecen a una generación en la cual no conciben al Estado haciendo un televisor. Entienden que hay privados que hacen mejor los televisores, últimos los importamos de China, ya. Los chinos son secos para hacer televisores, malos, pero son secos. ¿Ya? O sea, nosotros nos educamos en un sistema donde entendimos que el Estado, ojalá cumpla con su deber eficaz y eficientemente.
falla en algunas cosas, no digamos que en seguridad está muy eficiente, en salud que esté muy eficiente. ¿No? O sea, en general, las cosas que hoy día están reservadas al Estado no las está prestando eficientemente. Yo creo que es absurdo pretender que en la Constitución se siga ampliando el ámbito de actividades del Estado, porque no es eficiente. Lamentablemente no está mostrando ser eficiente. Nosotros tenemos el deber de reclamar eso, de reclamar la eficiencia, ¿eh? de molestar a la clase política para que sea eficiente. El tema de la ISAPRE debió haber sido resuelto hace muchos años. El Tribunal Constitucional dijo que las tablas de factores eran inconstitucionales, lo dijo hace más de 10 años. Y el legislador, mira, con todo respeto, el senador, pero el legislador mira para dónde. Decía, este tema debió haber estado resuelto hace mucho rato, pero llegó un nivel, ahora ya la Corte Suprema se aburrió. Y está poderosa esa tercera sala en que le tengo pánico a hacer su muñón. Y es peligroso. Entonces, y la Ángela Vivanco aparece defendiendo el fallo y ella también está en una edad peligrosa para el examen. Yo no sé si... Bueno, entonces, insisto, defendamos la libertad y al mismo tiempo también defendamos y con tanto ahínco como la libertad, la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades la da una buena educación pública. Una buena educación pública da igualdad de oportunidades. No nos quejemos después por tener una sociedad poco igualitaria cuando la educación es así de marca. Así que, bueno, 1.000.000 de gracias de nuevo y los felicito. Buenos días y etcétera. Muchas gracias, profesor Evan, por las interesantes y reflexivas palabras de esta ponencia. A continuación, damos la palabra a la doctora María Lina Cruz, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctora en Economía de la Universidad de Bristol, Reino Unido, y máster en Tributación Internacional de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Fundadora y exdirectora del Centro de Libre Competencia UC, fue destacada en el año 2016 como una de las 100 mujeres líderes por el diario El Mercurio. Actualmente es socia en el estudio Lizana. Doctora Cruz, puede dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. No sé si se escucha. ¿Ahí? Ya, pues se me acerca el micrófono. Después de la apasionante ponencia de aquí de Eugenio, yo me voy a robar un poco el tema que sigue, de libre competencia, del próximo panel, que ya se lo advertí al senador acá, pero voy a partir por el Día de la Marmota y la lámpara de Aladino, ¿ya? El Día de la Marmota, yo aquí creo que una película del Día de la Marmota, voy a explicarles porque creo que se nos cayó hace rato el cassette con esta película, que era una película en la cual una actriz que ya, yo creo que ustedes no conocen, se levantaba y todos los días vivía el mismo día que el día anterior, ¿ya? Entonces, hasta que finalmente se salía de esa lógica, pero toda la película consistía en que te levantabas el mismo día que el día anterior y cambiabas tu actuar, y aunque tuvieras resultados distintos, el otro día seguía siendo el mismo día, ¿ya? Y era una pesadilla. Hoy día, en la mañana, ¿ya?, tomando desayuno con mis hijas, preparando esta ponencia, qué sé yo, mi hija más chica, de 10 años, me dice: mamá, cuando yo cumpla 18, ¿cada cuánto tiempo tengo que votar para ir para la Constitución? Y entonces un poco yo la miré y dije: ¿por qué? Porque ¿cuántas veces? ¿Qué es la Constitución? Yo no entiendo. Me dice: pero tú vas a votar a cada rato, nos obligas a acompañarte a votar por esta cuestión. Mira, no, es ahora, les explico. Entonces el Día de la Marmota, un poco para ella, se está volviendo normal. Y para mi hija de 14 le contesta, la mayor, y le dice: ay, pero Victoria, si la mamá votó por la escritora de la Constitución ahora, porque ya hay una Constitución y hay otra Constitución, entonces vamos a tener 3 Constituciones. Entonces realmente el daño que estamos causando a la sociedad, y en mi casa en especial, que hoy día a la tarde van a haber clases de educación cívica, ¿ya?,
especialmente importantes, es más o menos grave. Yo creo que esta discusión, no queremos levantarnos todos los días a lo mismo, ¿ya? Eso es importante. Y segundo, el genio de la lámpara de Aladino, que nos va a conceder todos nuestros deseos a través de la Constitución. Los 3 deseos de Aladino. Ninguna de las dos cosas son ciertas, pero las dos son prometidas y son esperadas en muchos casos. O sea, ¿hasta cuándo voy a seguir votando? No lo sé. La verdad, hoy día, ¿vamos a tener un plebiscito de salida de esta Constitución, del nuevo texto? Sí. ¿Qué va a pasar después? Yo no soy capaz de afirmar que no va a haber que ir a votar un nuevo texto de una nueva Constitución, ¿ya? Lo que sí puedo decir es que evidentemente la certidumbre es un elemento importante para que se desarrolle el país económicamente. Y eso es un principio y un axioma que es indiscutible, ¿no? Nadie quiere invertir en un país que vive haciendo constituciones, ¿ya? O que está en proceso de maneje quien las maneje, la izquierda, la derecha, el centro, da lo mismo. La verdad, es un daño tremendo. O sea, eso es lo primero que yo diría. Este proceso en sí mismo, entero, es un daño para la economía y para el desarrollo económico y el empleo. Que quiero decir que falta mucho hablar de empleo, falta mucho, se habla mucho de crecimiento, se habla mucho de otros temas, pero empleo falta. Y acá, en Chile, el empleo es, o debiera ser, uno de los principales nortes, ¿no es cierto?, que tengamos como sociedad. Y debe de alguna manera u otra estar recogida en algún principio, ¿no? En fin, pasemos a robarle el tema al panel siguiente y decir un poco que la libre competencia, ¿ya? Voy a partir un poco por ahí, primero porque soy obsesiva con el tema, y segundo porque la libre competencia emana precisamente ¿de qué? Del orden público económico, ¿ya? Y no lo digo yo, menos mal, lo dice desde el año 76 aproximadamente lo que antiguamente era el Tribunal de Libre Competencia, que se llamaba las Comisiones Preventivas y Resolutivas. Lo sigue diciendo hoy día el Tribunal de Libre Competencia, que la libre competencia es de orden público económico, ¿ya? Y por lo tanto puede conocer de todos los casos, aunque esos casos estén en otros tribunales. Si se trata de un caso de derecho, por ejemplo, marcario, igualmente, aunque lo esté conociendo la INAPI o el Tribunal de Propiedad Industrial o un tribunal civil, el Tribunal de Libre Competencia dice, esto es de orden público, lo tomo, ¿ya? El orden público económico igualmente es relevante, y ahí me acordé un poco por algunas cosas que dijo Eduardo, para los directorios, ¿ya? La responsabilidad de los directores y el gobierno corporativo, que es tremendamente importante para nuestra sociedad, emana del orden público económico. El directorio, yo hago clases de derecho comercial, entonces pasa mucho que, ¿y de dónde emana este directorio? Y el directorio, ¿por qué no se puede cambiar? ¿Por qué no se puede tocar? Porque es de orden público, ¿ya? Complejo, ¿ya? Igualmente que el derecho empresario también, el Estado empresario también es de orden público. Y Estado empresario esto que no se puede incurrir, ¿ya? En actividades propias de una empresa, si uno es un Estado, a menos que empresas del Estado tienen toda una estructura hoy día que ustedes la conocerán. Eso no es tan simple a veces, pienso yo. No es tan simple después de haber estado en Corfo junto con Sebastián acá, cuando de repente uno quiere entregar beneficios reales, ¿ya? Como préstamos a las pymes, que están garantizados por el Estado, en su gran mayoría, ¿ya? Es una cosa muy desconocida esto en Chile, y lamentablemente, por esta disposición de derecho empresario, hay que pasar por los bancos comerciales, y digo lamentablemente, porque con Sebastián tuvimos experimentos en los cuales avalábamos hasta el 90% de los emprendimientos, de todos los préstamos que se daban a las pymes en este país, y aún así los bancos le agregan tantos requisitos que no se entregaban, o se entregaban con una tasa de un 20%, ¿ya? Y eso, en la Araucanía, me acuerdo la primera vez que hicimos este experimento, subimos del 80%, que es el natural, avalado por Corfo, que nadie sabe mucho lo que es, pero entérense porque es bien entretenido, pregúntenle acá a Sebastián, aprovechen lo que lo tienen ahí.
de verdad es un problema también, porque al final, ¿cómo logramos nosotros llegar esos beneficios a las pymes que lo necesitan y que además los bancos comerciales hoy no corren ningún riesgo? Entonces hicimos el experimento, dijimos, en la Araucanía, que esto fue antes Catrillanca, o sea, esto fue hace mucho tiempo, en el tiempo relativo de Einstein, digamos. Hace mucho, mucho tiempo. Entonces, realmente, esto antes de Catrillanca, antes de todo, dijimos, bueno, ¿cómo restauramos las empresas de la Araucanía? ¿Cómo les aumentamos el capital de trabajo? Entonces, avalemos no el 80%, avalemos el 90% y en algunos casos el 100% del crédito que les da el banco. Y recibimos una llamada de uno de los ministros más importantes de la cartera, digamos, del gabinete, alegándonos que estaban entregando los créditos de la Araucanía el Banco del Estado, ¿ya? Ojo, empresa pública, con un 20% de tasa de interés. Y entonces era inalcanzable nuevamente. Entonces yo no estoy a favor del derecho, o sea, del Estado empresario. Ojo, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo todo esto va en el orden público económico y sí hay que darle dos vueltas, ¿ya? No es tan evidente, ¿ya? Ahora vuelvo un poco a decir, bien, todas estas cosas que he dicho, la libre competencia, los directorios que alcancé a mencionar y el Estado empresario emanan de esto como el orden público económico, ¿no? El orden público económico se subentiende de la Constitución, no está escrito en ninguna parte, ¿ya? ¿Es necesario que esté escrito en alguna parte? No lo sé. La nueva Constitución que han entregado los expertos no habla de orden público económico como tal, al menos hasta donde yo he leído a lo mejor estoy equivocada aquí, me perdonarán la ignorancia, pero las versiones a veces van cambiando y no uno alcanza a enterarse. Pero sin perjuicio de esto, más allá, la libre competencia, que aquí me voy a afirmar un poco, la libre competencia ha avanzado desde el año, el decreto ley 211, que es el que regula la libre competencia, se dictó el año 73 en octubre, ¿ya? Curiosa fecha. Pero en fin, y ha avanzado mucho, tanto en el fondo, si se escucha mal me avisan, en el fondo ha avanzado mucho, o sea, pasamos desde cómo se fija el precio del pan, ¿ya? Que eran los primeros casos, ¿ya? Hasta hoy día que estamos viendo casos de telecomunicaciones complejísimos, ¿ya? Pasamos por un multicarrier que no tengo tiempo de explicar, pero que a mí me piden todo el tiempo que vayamos a otros países como Costa Rica o Uruguay a explicarles cómo hicimos a multicarrier, cómo hicimos que una persona pueda levantar el teléfono fijo, ¿ya? Y marcar un número antes para ver qué compañía te iba a llevar la llamada internacional. Y eso te bajaba el precio. Yo sé que esto es una locura para todos ustedes hoy día, pero de verdad era carísimo. O sea, pasamos de un precio de 15,000 pesos a 2,000 pesos el minuto en una norma. ¿Qué hizo? No es norma, pero jurisprudencialmente, hablando a libre competencia, se maneja a través de sentencia. Entonces, sí fue una sentencia del Tribunal de Libre Competencia posteriormente recogida por la Ley de Telecomunicaciones. En el fondo y en la forma, la institucionalidad ha avanzado. Tenemos un tribunal. Seguimos teniendo una Fiscalía Nacional Económica creada el año 73 también. Seguimos teniendo las mismas disposiciones en la ley. La Fiscalía Nacional Económica hoy cuenta con 90 profesionales, bastante bien pagados, y debo decir que eso supera el número de el organismo equivalente en España, por ejemplo. Creo que nosotros estamos mucho más avanzados que España en esta materia. Institucionalmente hemos podido avanzar. En el fondo hemos podido avanzar. Hoy día las discusiones son enormes y son muy sofisticadas, como digo, ver el 5G, a quién le corresponde, cómo lo hacemos, cómo se distribuye. Son temas realmente que son sofisticados y tienen un impacto directo en la vida de las personas, ¿ya? Y, sin embargo, la libre competencia tampoco está en la Constitución, ¿ya? Todo este avance, todo esto que les he mencionado, resulta que emana del orden público económico, que no está en la Constitución, y la libre competencia tampoco está en la Constitución, ¿ya? Esto que nos dice que la interpretación de la Constitución vale tanto o más, a veces, que las palabras escritas en la Constitución. Y que cuando hagamos una nueva Constitución, esa interpretación histórica, ¿no es cierto?, se va a perder. Y hay que tener cuidado.
Entonces, por eso a mí me gusta que el texto propuesto por el fracasado texto y el texto nuevo de los expertos al menos menciona la libre competencia. No el tribunal, pero hace mención expresa a la libre competencia. ¿Pero a qué nos lleva eso? Y aquí está la parte interesante. Como lo menciona la Constitución, tenemos que ir al bien jurídico protegido. Como bien dijo Sebastián antes, la competencia no tiene por objetivo, la libre competencia tiene por objetivo proteger a los competidores. ¿Ya? La libre competencia siempre ha tenido como objetivo una eficiente asignación de recursos en la economía, o sea que no haya un monopolio ofreciendo servicios. Cuando hay monopolios, porque no queda otra, por ejemplo, las empresas de agua, ¿ya? Las sanitarias, que tienen que hacer una estructura tan pesada y tan cara, que no vale la pena económicamente para que otra empresa entre, ¿no? Esas empresas están reguladas, bien o mal, pero reguladas. Entonces, donde no hay competencia, ahí hay regulación. Significa que le vamos a decir cuánto cobrar, cómo cobrar a esas empresas. Nos podemos equivocar mucho en la regulación económica, pero es importante. Pero y aquí vamos a hacer este bien jurídico protegido, entonces, es la competencia en sí misma, la eficiente asignación de los recursos, ¿ya? Insisto, ¿ya? Entonces los monopolios se regulan, ¿cierto? Y aquí entonces voy a hacer la frase del bronce, que ya creo que todos lo sabemos de memoria. El Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo llegamos acá? Entonces aquí vemos a algunos periodistas y otros periodistas y otros constituyentes y otros que fueron constituyentes y todos los políticos. Y la verdad, la discusión entera hoy día, o sea, yo creo que no hay día que uno no encuentre por lo menos unas 7 u 8 veces esto y se lo topa sin querer. ¿Cuánto Estado? ¿Qué significa esto? ¿Significa más Estado? ¿Significa menos Estado? ¿Qué pasa con la subsidiariedad? Principio también no explícito en nuestra Constitución, ¿ya? No escrito en ninguna parte. Entonces uno tiene como un poco como que uno empieza a volverse loco. ¿Por qué es tan importante escribir todo si al final todo funciona sin escribirlo? Bueno, no sé, eso ya se los dejo a los constitucionalistas que saben más, pero la subsidiariedad, ¿cuánto Estado? Es que eso es lo que tenemos que interpretar, dicen los constituyentes. Nuevo, no se llaman, no sé, ya consejero, ya, perdónenme, pero aquí a mí se me enredan los escritores, como me dice mi hija, los escritores de la Constitución, del texto propuesto. Y pelean, más Estado, menos Estado, más Estado, menos Estado. ¿Y qué es lo que a mí me pasa? Desde el punto de vista de libre competencia, de nuevo. El Estado, más o menos Estado que tengamos, para mí esa discusión es un poco, no sé si distorsionada, está bien, pero también hay un tema de decir, bueno, ¿qué Estado? ¿Cómo Estado? No cuánto, ¿cómo Estado? ¿Y por qué cómo? Porque el Estado es un monopolio. Así sea un Estado subsidiario que ejerce pequeñas funciones y sea un Estado muy pequeño, igual va a tener ciertos roles donde no lo tengan los particulares, donde no quieran, donde no puedan, las va a ejercer el Estado, ¿no? Y si hay mucho Estado, bueno, las va a ejercer un montón más, ¿ah? Perfecto. Pero si esa es la discusión, señores, esto es un monopolio del Estado igual. Tiene distintos monopolios en distintos temas. Y aquí voy a poner algunos ejemplos porque me cuesta mucho concretizar las cosas y no tengo ejemplos, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la salud. La salud hoy día, la salud pública debe proveerla al Estado, pase lo que pase con la Constitución, ¿ya? La salud pública. Bueno, ¿cómo es la salud pública? La salud pública es una salud que claramente en Chile, en el país Chile, yo discrepo de Inglaterra. Mi hija mayor nació en Inglaterra y yo compré eclampsia, estuve un montón de tiempo internada, fantástico sistema, pero acá en Chile, discrepo, pero acá en Chile yo la verdad quiero decir,
O sea, los que no entiendan que hay listas de espera, los que no entiendan que hay gente que se muere esperando en lista de espera. Y los que no entiendan además que eso se puede mejorar. ¿Por qué sabemos eso? ¿Saben por qué? Por una pandemia, por el COVID. Porque cuando llegó el COVID, llegaron personajes, yo no me voy a meter en temas políticos, me carga, o sea, no, política de acá, de allá, yo soy bastante en eso, especialmente cuando estamos rodeados de murallas de la universidad. Creo que ser político es una virtud. ¿Ya? Entonces creo que es importante entender que las personas que estaban a cargo de la salud en el momento lograron administrar la salud pública, que es tan mala de todo punto de vista, y la transformaron en la salud de punta para administrar la pandemia del COVID como casi ningún otro país en el mundo. Y nos volvimos un ejemplo de salud pública. Entonces, no me vengan con el cuento a mí de que esto no puede mejorar. ¿Ya? Y no me vengan con el cuento a mí de que no hay una posibilidad que, porque el Estado tiene un monopolio, y ese es un monopolio que no podemos regular. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos regularlo? Y eso es lo que les vengo a plantear, porque debe estar regulado como monopolio como tal. El tema de las ISAPRES lo comparto, es gravísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener más cola? ¿Vamos a crear un fondo E? Es un desastre de esperanza, digamos, de todo. Ahora, evidentemente las ISAPRES ya, yo creo que ya están bastante terminadas a todos los efectos reales. La educación. Ahora la educación con los colegios subvencionados se eliminó. Miren, hay muchas razones buenas para eso. ¿Ya? ¿Eso es para mí? Ya. Ok, muchas razones buenas para eso. Pero, ojo, ustedes vieron las colas este año de la gente que quería meter a sus hijos en colegios con la lotería y que iban en carpas el día antes a meterlos. ¿Ya? Y por eso, qué bueno que estén aquí. Feliz Día del Estudiante. Les agradezco que estén sentados acá y no afuera haciendo panes. O sea, de verdad se agradece. Sí, voy terminando. El monopolio que tiene el Estado de la fuerza, no voy a entrar en eso. El monopolio que tiene el Estado en la permisología es el último que quiero decir. Para hacer cualquier cosa en este país hay una permisología de 4 años, y eso va para las pymes, para las medianas, para las grandes empresas y las grandes inversiones. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que esas son las que generan empleo, pues señores. No podemos darnos ese lujo. Entonces, mi punto, y aquí llegué al punto, que no lo crean, es que el Estado hoy día actúa como un monopolio sin contrapesos. Mucho o poco Estado no es la discusión que yo quiero dar hoy día. La discusión que yo quiero plantearles y el tema que quiero plantearles es mejor Estado. Que se le exija una mayor eficiencia en el gasto público. ¿Ya? Que la política fiscal esté recogida en la Constitución. ¿Ya? Porque de otra forma, este monopolio no regulado va a seguir funcionando mal. Y que se me dé a mí, ciudadano, a ustedes, ciudadanos, un recurso, sea el recurso de protección, no sé, inventen. Para eso están los creativos de los constitucionales, ¿cierto? De los que se dedican a este tema. Pero dennos un recurso para que cuando estamos en lista de espera y nos vamos a morir, podamos interponer ese recurso y no se muera esa persona. O sea, si vamos a darle al Estado el rol que sea, no es mi tema, hagan lo que quieran, pero exíjanle al Estado y denme un recurso a mi ciudadano para alegar por hacer 4 horas cola en la notaría. Para alegar y para decir que me indemnicen mi tiempo. En el fondo, y sin eso no vamos a ir a ninguna parte. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro segundo panel titulado Libertad de Empresa, Competencia y Constitución. Para ilustrarnos sobre estos 3 tópicos y sus interrelaciones, hemos invitado a 2 grandes expertos, el doctor Felipe Larraín y el honorable senador, señor Matías Walker. El doctor Larraín es ingeniero comercial
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Y desde 1996, profesor titular de la Cátedra de Economía UC. Fundador y primer director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC. Posición que ostenta hasta el día de hoy. Ha publicado más de 100 artículos y 18 libros, entre ellos uno que ha sido editado en traducido en 10 idiomas y que cuenta con más de 3 reversiones, titulado Macroeconomics in the Global Economy. Ha sido consultor de múltiples organismos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Naciones Unidas. Así como fue ministro de Hacienda de nuestro país entre los años 2010 a 2014 y el periodo 2018 a 2019. Doctor Larraín puede dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar acá en la Universidad Gabriela Mistral. Yo quiero agradecer esta invitación. Es un gusto también compartir el panel con el honorable senador Matías Walker, con quien tuvimos bastante relación cuando no era senador, sino que él era diputado. Y yo era ministro y nos veíamos muy seguido y conversábamos y él me decía muchas veces, ministro, eso no va a funcionar. Entonces yo me acuerdo de esas palabras y en general tenía razón. Así que yo al final terminé siguiendo sus sabios consejos. Bueno, el tema de este panel, la verdad es que yo voy a mezclar un poquito entre el primer tema, que es orden público económico, y este tema sobre libertad de empresa, competencia y constitución, porque me parece que el tema de libertad de empresa y competencia es parte del orden público económico, de una constitución. Quiero también decir como disclaimer que parte de lo que voy a decir está basado en un libro que publicamos con mi coautor Sergio Ursúa el año pasado, que se llamaba Constitución y Desarrollo, argumentos económicos para aprobar o rechazar, que no se manifestó en favor de ninguna de las opciones, pero que sí entregaba elementos de juicio para poder formar una decisión. Bueno, el orden público económico, entendido como el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facilitan a la autoridad para regularla en la Constitución. Estoy citando al profesor José Luis Sea. Gran parte del orden público económico está en el artículo 20, número 25 de la Constitución. Y yo voy a hacer una mezcla aquí entre la economía y el derecho, ¿no es cierto? Porque voy a citar también a Douglas North. Douglas North, premio Nobel de Economía, uno de los grandes economistas de la historia, decía, cito, la organización económica eficiente es la clave del crecimiento. Y esta organización implica el establecimiento de esquemas institucionales y derechos de propiedad que crean incentivos para canalizar el esfuerzo económico de los individuos, que es bastante claro sobre, de hecho quiero también hacer una breve recuerdo también de que dentro de los elementos que los economistas, historiadores como Douglas North, pero también otros, comentaron para entender por qué se había producido la revolución industrial a fines del 18, comienzos del 19, era justamente la definición adecuada de los derechos de propiedad. Entonces hago ver esto porque la Constitución es un lugar muy importante dentro de esta definición de derechos de propiedad. Bueno, entonces tenemos ingredientes de este orden público en general, los derechos de propiedad bien definidos, la libre iniciativa económica y colaboración público-privada. Creo que es muy importante, eso es muy atingente a lo que vamos a tocar ahora. Las normas claras para el Estado empresario en la iniciativa de negocios. Quiero también mencionar el Banco Central Autónomo y la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. No sé si aquí estamos topándonos con algunos de los temas que se tocaron en el panel anterior, pero me parece importante decirlo. Ahora, ¿qué ideas han estado planteadas en el debate constitucional desde la Convención y desde antes de la Convención? La transición a un Estado social de derechos.
tenemos un punto. La modificación de los derechos de propiedad, temas sobre la expropiación. También hay una modificación al derecho de aprovechamiento de agua, si lo digo porque creo que es muy importante ese punto que quedó en la propuesta de la convención anterior, radicada en una autorización administrativa. La modificación de la autonomía del Banco Central. Pero aquí en la autonomía del Banco Central hay una autonomía y otra es los objetivos que va a perseguir el Banco Central. Creo que son dos cosas importantes y distintas. La consagración constitucional de una regla de responsabilidad fiscal. Yo voy a hacer un punto acá. La eliminación de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Ahora, uno puede mantener la iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero someterla a tales requisitos o normas o complejidades, como por ejemplo que hay iniciativa parlamentaria y que después tiene que haber concurrencia del presidente de la República, y esto es una presión que los que han estado en política se dan cuenta que puede transformarse en una presión insostenible. Entonces uno puede decir, yo mantengo la iniciativa exclusiva, pero la someto a tales normas que no permiten en la práctica que opere. Bueno, ya hablamos sobre el tema de los derechos de propiedad bien definidos como un elemento central en la actividad económica. Y esto es ¿por qué? Porque otorgan certeza jurídica y dinamizan la economía. Permiten invertir. La inversión es por su esencia, es una actividad de alto riesgo que hay un riesgo que se llama el riesgo de mercado, hay otro que es el riesgo de gestión y hay otro que es el riesgo regulatorio jurídico. Lo que hace la Constitución es otorgar para la inversión ciertas reglas que van a ser estables en el tiempo y por eso es tan importante para que un país se desarrolle. Ahí quiero también aprovechar de citar trabajos como la correlación entre el desarrollo económico y el derecho de propiedad, trabajos de Daron Acemoglu y algunos coautores, Daron Acemoglu, uno de los grandes economistas contemporáneos. Bueno, derechos sociales. Yo les quiero plantear lo siguiente en materia de derechos sociales, porque hoy día ese es uno de los grandes temas en discusión. A mí me parece que el objetivo de garantizar derechos sociales es un objetivo loable. El problema es que los derechos sociales se chocan con el principio de escasez. Y el principio de escasez es un principio económico clave y absolutamente crucial. De hecho, si no hubiera escasez, no se justificaría, tal vez para algunos de ustedes sería una buena noticia, no se justificaría la existencia de economistas si no hubiera escasez, porque la escasez es el principio básico, ¿no es cierto?, que orienta cuando uno tiene que, de alguna manera, escoger entre priorizar, porque las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. Entonces, ¿qué podemos decir en materia de derechos sociales? Bueno, que hay una larga historia y un análisis comparativo. Aquí voy a pedir prestada una tabla de uno de los temas que tocamos en el libro con Sergio Ursúa, Constitución y Desarrollo, en que nosotros enumerábamos y decíamos, a ver, ¿qué países garantizan más derechos sociales? Y nos encontrábamos con que el que garantizaba 99 derechos sociales, al primer lugar era Ecuador, segundo Bolivia, Serbia, Costa Verde, Armenia, Venezuela, México, Angola, Brasil, Colombia, Perú, y Chile muy abajo en la Constitución vigente, con 45 aproximadamente derechos sociales. Pero el proyecto constitucional, el proyecto de la Convención, establecía, alguien los contó, se dedicó a contarlo, eran más de 125 derechos sociales. O sea, lo que sí habríamos tenido con ese proyecto de la Convención era el número 1 del mundo en materia de garantía de derechos sociales. El detalle es que garantizar derechos sociales en la Constitución y cumplir con ese compromiso con la ciudadanía no es lo mismo. Entonces, porque sería ingenuo creer que poner los derechos sociales en el papel va a permitir cumplirlo. Y lo que produce, y lo que sí está bastante desarrollado en el caso de Colombia, en el caso colombiano, la Constitución colombiana, ¿no es cierto?, la última Constitución que ha sido enmendada algunas veces justamente en parte por el tema de derechos sociales, es la judicialización del proceso de que las personas, ¿por qué? Por una razón muy simple, porque la gente dice, bueno, la Constitución me garantiza estos derechos, pero a mí no se me están cumpliendo. Entonces, ¿a quién recurro? Recurro a la justicia. Y eso conduce a una judicialización y a un atochamiento de las causas judiciales.
a un aumento importante del gasto público que ha generado problemas endémicos y que llevó, en el caso colombiano, nosotros lo estudiamos en bastante detalle, llevó en el caso colombiano a enmendar la Constitución y a establecer, básicamente, y para ponerlo en términos simples, que los derechos sociales se podían cumplir en la medida de lo posible, en la medida de las posibilidades del país y de acuerdo a los presupuestos. Que es otra manera de decir, ¿sabe, señor? Yo tengo restricción de recursos, por lo tanto, yo puedo ir satisfaciendo derechos sociales en la medida que pueda. Bueno, el proyecto de la comisión experta recoge algunas de las recomendaciones, ¿no es cierto? Consagra una regla, por ejemplo, en materia de responsabilidad fiscal, porque al final lo que uno dice es que lo que hay que hacer, y lo vamos a discutir en un momento, es elevar a rango constitucional la responsabilidad fiscal. No la ley para eso está la ley de responsabilidad fiscal, pero sí elevar a rango constitucional el principio de responsabilidad fiscal. Bueno, entonces, el proyecto de la comisión experta, por ejemplo, dice no solamente el tema de la responsabilidad fiscal, sino el carácter progresivo de los derechos sociales. Chile promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, estoy citando, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, artículo 3 del proyecto de la comisión experta. Con todo, existen algunas dudas en el contenido de las prestaciones. Por ejemplo, cito, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada. Letra H del artículo único propuesto por la comisión experta. ¿Qué es lo que es una vivienda adecuada? ¿Quién determina qué es lo que es una vivienda adecuada? Metros cuadrados, que tenemos criterios de hacinamiento, perdonen, pero aquí a uno como que se le sale el economista y dice, bueno, que tengo que llevar esto a números. Porque esto al final, si no, le estoy garantizando una vivienda adecuada, pero queda en el papel. El tema de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal se usan casi en forma indistinta, ¿no? Sostenibilidad, responsabilidad fiscal. Nosotros tratamos de definir la sostenibilidad fiscal como la capacidad de las finanzas públicas de converger a un nivel estable y razonable de deuda pública a PIB que no hipoteque a las generaciones futuras. Converger a un nivel de deuda pública a PIB parece un concepto medio etéreo, pero la verdad es que hoy día Chile está llegando a cerca del 40% de deuda pública a PIB. ¿Y cuál es el problema? Es uno de los niveles bajos de deuda pública a PIB, pero el problema es que esto vaya creciendo en el tiempo y estemos en un tiempo más en 50 o en 60. Esto, para un país como Chile, Chile es de los países, cuando ustedes vean porque se ha discutido mucho de deuda pública, Chile es uno de los países que tiene menos deuda pública PIB en Latinoamérica, parecido a Perú. Perú y Chile son los países que tienen menos deuda pública dentro de los países de la economía más grande de América Latina. Y bastante menos que países como Italia, muchos países industrializados que tienen niveles de deuda pública PIB, Japón. Claro que nosotros no tenemos los japoneses que ahorran todo en bonos del Estado. Entonces, Japón tiene más de 150% de deuda pública PIB. Un país desarrollado, AAA, en fin, AAA de clasificación de riesgo. Bueno, tema de responsabilidad fiscal, clave. Autonomía del Banco Central. Aquí no solo es el tema de la autonomía, sino que el tema de los objetivos. Uno puede decir, mire, todo el proceso de designación de los consejeros, de las autoridades del Banco Central, cómo se remueven, eso es parte del proceso de una autonomía del Banco Central, pero también los objetivos. Hoy día el Banco Central tiene el objetivo de mantener la estabilidad de precios, estoy casi citando el artículo de la ley orgánica, mantener la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos externos y internos. Ahora, si usted empieza a darle más objetivos al Banco Central, los objetivos se diluyen. La acción se diluye. Entonces, claro, usted puede decir, bueno, pero usted tiene que considerar el funcionamiento de la economía, qué es lo que está pasando con el desempleo, más allá de su efecto en la inflación. Por supuesto, pero en la medida que usted le sigue dando objetivos, de hecho, el proyecto de la convención le da hasta objetivos medioambientales al Banco Central. Medioambientales. Oiga, si el tema medioambiental es muy serio y es muy profundo, pero no sé si para entregárselo al Banco Central. ¿Ah? Bueno, por algo fue rechazado con una altísima mayoría. Iniciativa exclusiva del presidente de la República. Yo quiero detenerme un minuto sobre el tema de iniciativa exclusiva. Es absolutamente central que la iniciativa en materia de gastos e impuestos y algunos elementos, por ejemplo, de cambios institucionales, temas de seguridad social, estén en la presidencia de la República. Porque si no, imagínense lo que ocurre. Ocurre una verdadera
negociación, ¿no es cierto?, entre los distintos grupos y por supuesto, don Matías, no sé si entraría en ese proceso, pero sospecho que podría tener una tentación de usted entrar a discutir. Y entonces, si usted le entrega la iniciativa al Congreso, va a tener lo que se llama una negociación, en que cada uno es como arreglémonos un poquito, yo necesito un puente aquí, usted necesita una construcción allá, y eso es natural en el proceso legislativo, y cada uno representa una determinada agrupación. Entonces, si usted entrega la iniciativa exclusiva en los países, y esto está súper documentado, en los países que han entregado la iniciativa exclusiva, que no existe iniciativa exclusiva del Ejecutivo, se produce una tendencia al aumento del gasto fiscal y a un aumento del déficit fiscal. Y eso hoy día nosotros tenemos una institucionalidad que de alguna manera lo previene. Ahora, yo quiero leerles a ustedes qué es lo que decía la Convención Constituyente. Ya lo voy a citar, lo había comentado, pero el proyecto de la Convención Constituyente afecta la iniciativa de la Convención, no de la Comisión Experta, porque ustedes saben, ¿se han dado cuenta de un detalle? La Comisión ya no quisieron ni siquiera llamarse convencionales. Prefieren ser consejeros. Ahora son consejeros, no convencionales. Porque no se llama comisión o consejo, ahora se llama Consejo Constitucional. Y una comisión experta. Entonces, ya entendemos los riesgos de que la iniciativa exclusiva sea afectada con la concurrencia del Ejecutivo. O sea, una norma que sale del Congreso y que se le pide al Ejecutivo. Imagínense un Ejecutivo de minoría, como en general hemos tenido. Miren, a mí me ha tocado participar, confesión personal, a mí me ha tocado participar en 2 gobiernos de minoría. Yo una vez soñé que era parte de un gobierno de mayoría, pero me desperté y me di cuenta que era solo un sueño. Así que tal vez algún día uno pueda ser parte de un gobierno de mayoría, para lo cual, bueno, no quiero. No. Bueno, la propuesta de la comisión de expertos mantiene la iniciativa exclusiva del presidente, pero crea la iniciativa popular de norma. Entonces yo tengo lo quiero dejar planteado, para que ustedes lo piensen. La iniciativa popular de norma es una presión enorme sobre el Ejecutivo, porque se dice, claro, se mantiene la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero hay una iniciativa que es apoyada por el 55% de las personas. Dígame usted qué Ejecutivo se puede resistir a una iniciativa que ha sido votada, Entonces, yo tengo una sospecha respecto de este punto, que la planteo. Estado empresario. Creo que esto es un tema bien importante. Hoy día, la Constitución establece que la creación de una empresa debe ser por ley. Bueno, el proyecto de la Convención, que quedó establecido, ¿no es cierto?, en la propuesta que fue votada por el país, desdibujaba esta idea de que una empresa pública debía hacerse solamente por ley. Pero además, no es solamente hacerse por ley, crearse por ley, sino que es someterla en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Ese principio es absolutamente clave, la igualdad de condiciones con las empresas privadas. Y esto va no solamente a decir sí en igualdad de condiciones, entonces todos se someten. Esto es un poquito más a fondo, tal vez no es temas para la Constitución, pero déjeme decirle, por ejemplo, una empresa estatal que va a competir en un rubro y después dice, oiga, pero esta empresa está con pérdida. Entonces recibe aportes de capital de parte del Estado, cosa que no tienen acceso, ¿no es cierto?, las empresas privadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma como queda esto, en definitiva, de alguna manera establecido en el proyecto. La propuesta de la comisión experta restablece la neutralidad competitiva de las empresas del Estado. Se crean por ley y se sujetan a las mismas reglas de mercado que la de los particulares, salvo que otra ley diga lo contrario. O sea, me parece que quedó bien establecido este punto en lo que estableció la comisión experta. Bueno, en conclusión, me gustaría plantear que lo siguiente, tal vez como algunas recomendaciones o conclusiones. Primero, mantener derechos de propiedad bien definidos y con una
y con la expropiación por el daño patrimonial efectivamente causado. No podemos llegar al tema del precio justo, porque ¿quién determina el precio justo? Un tribunal. Entonces usted queda sujeto, en vez de quedar sujeto a un precio de mercado. ¿Qué es lo que rezarse a la persona que es expropiada? Si la expropiación es parte del ordenamiento jurídico, tiene que ser parte del ordenamiento jurídico. O sea, uno no puede decir, oye, no vamos a consagrar, los bienes son inexpropiables. No, hay razones de utilidad pública, de bienestar público para expropiar, pero tiene que haber una compensación por el valor de mercado. Porque eso es una de las cosas que más afecta a la inversión. Imagínese, ¿quién va a invertir? Si usted lo puede expropiar y después queda sujeto a un precio justo que determine un tribunal, eso es un problema serio. Después, si se establecen derechos sociales, delimitarlos, garantizarlos bajo la reserva de lo posible. Hay que hacerlo en la medida de lo posible y adoptar reglas de límite fiscal. Establecer reglas de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Lo que hemos planteado acá es la idea de llevar estos principios a la Constitución, incluso pensando en tener no la regla fiscal misma, pero una ley de responsabilidad, es decir, que habrá una ley de responsabilidad fiscal que vaya a normar, pero el principio de responsabilidad fiscal y qué significa, desarrollar un poquito qué significa el principio de responsabilidad fiscal. Consejo Fiscal Autónomo. Un Consejo Fiscal Autónomo, o sea, si ustedes me dicen, este es un tema que a mí yo le tengo mucho cariño porque fue una de las leyes que aprobamos en el gobierno del presidente Piñera cuando a mí me tocó estar en el ministerio, fue la ley que creó el Consejo Fiscal Autónomo. Lo habíamos creado por decreto. Importante para la institucionalidad tener un consejo por ley que tiene que ir al Parlamento a exponer. Y yo estoy seguro que el senador Walker se disfruta de las presentaciones del Consejo Fiscal. No, por supuesto, las disfruta. Entonces, tienen que ir a establecer, a expresar qué es lo que opinan respecto de las finanzas públicas y a ser sometido a una interrogación razonable, ¿no es cierto?, como ocurre hoy día. Entonces, con Consejo Fiscal. Mantener la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, esto a mí me parece absolutamente central. Mantener la autonomía del Banco Central. Autonomía del Banco Central, lo hemos planteado, es parte. Fíjense, voy a hacer un comentario respecto a un país vecino. ¿Ustedes han visto la inestabilidad política de Perú, por ejemplo? Es bien notable la inestabilidad política. ¿Y sabe qué tiene Perú? Tiene un Banco Central autónomo. Han pasado 7 presidentes y está el mismo presidente del Banco Central ahí mirando. Don Julio Velarde, a quien tengo el gusto de conocer y de ser amigo, y esa institución, ese Banco Central autónomo, le da una estabilidad muy importante a un país que tiene mucha inestabilidad política. Y por último, el Estado empresario. Las mismas reglas de creación por ley de empresas públicas y con las mismas, bajo las mismas condiciones del sector privado. Así es que yo, quedándome con eso, creo que yo estoy moderadamente optimista respecto del proceso que está empezando. Moderadamente optimista no lo digo por el resultado de las elecciones, lo digo porque creo que ya la comisión experta había hecho un buen trabajo. Y porque creo que además al país le conviene cerrar este capítulo. Hay algunos que dicen, no, pero estupendo, porque aquí vamos a tener una constitución dura que va a reflejar a un sector de la población y entonces se va a someter a votación. Y si sale negativo el referéndum y si se rechaza por segunda vez la propuesta, entonces no hay problema, porque se queda la constitución existente. Yo creo que eso no es un buen camino. Yo creo que porque eso significa que en la próxima elección presidencial va a ser un tema. Yo creo que al país le conviene ponerse de acuerdo en un proyecto que represente a una gran mayoría de los chilenos y que dejemos de lado en el sentido de que no siga siendo nuestro tema la Constitución, porque tenemos otros muchos temas muy importantes en los cuales concentrarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Larraín, por su diáfana ponencia. Para proseguir, le damos la palabra al senador señor Matías Walker. Es abogado de la Universidad Diego Portales. Dirigió entre los años 2006 y 2009 la Fundación Educacional San Esteban Mártir, que entrega educación a más de 1000 niños, niñas y adolescentes de escasos recursos.
Fue presidente de la Comisión de Constitución del Senado y de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cargos ocupados durante los últimos procesos constituyentes. Actualmente es vicepresidente del Partido en Formación, Demócratas. Honorable senador, puede dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias a todos los estudiantes que nos acompañan tanto presencial como virtualmente a través del canal de YouTube que tienen ustedes, gran innovación. Saludarlos porque además el Día del Estudiante, supongo que Felipe Larraín ya saludó temprano, a primera hora, a todos los estudiantes, a todos sus alumnos en la Universidad Católica. Y bueno, agradecer a Sebastián Sichel que me invitó hace varios meses y encantado de poder estar acá, a Mariana también como presidenta del Consejo Directivo, a Lourdes y por supuesto agradecer también a Eugenio y a María Elina por la exposición del primer panel que escuché atentamente porque efectivamente algunos temas se tocan. Para mí también es un gusto compartir con Felipe Larraín, que es doctor en Economía, fue ministro de Hacienda. Efectivamente, nos tocó trabajar en conjunto en muchas leyes de presupuesto, leyes de reajuste del sector público y además nos une la pasión por el mismo equipo de fútbol, pero eso no lo vamos a nombrar porque ayer perdimos. Y lo voy a dejar en la duda porque perdió la U y la Católica, así que puede ser cualquier otro. Bueno, respecto a este tema, la libertad de empresa, competencia y constitución, yo coincido con quienes integraron el primer panel, ¿no? Tanto con el profesor Evans como con María Elina, porque efectivamente la política trata de mostrar una tensión, sobre todo en un proceso constituyente y sobre todo en un proceso constituyente tan intenso, tan refundacional, tan controvertido como fue el proceso constituyente que derivó en el triunfo del rechazo el 4 de septiembre del año pasado, este concepto de la libertad y la igualdad. Pero la verdad es que toda constitución económica democrática tiene que consagrar tanto el principio de la libertad como el principio de la igualdad. Y de ese principio, de esos principios se deriva también la libertad económica y el derecho de propiedad, que es el tema sobre el cual nos han motivado a exponer. Y esto también está íntimamente ligado a otros dos conceptos que a veces la política intenta poner en contraposición, como es el principio de subsidiariedad y solidaridad, y por otra parte, el principio de la libertad económica con el Estado social y democrático de derecho. Y yo coincido con los primeros panelistas que estos conceptos que a veces la política y con grandes intervenciones, a veces muy apasionadas, tratan de poner en tensión y que generalmente se intentan identificar con las izquierdas y las derechas, una constitución, particularmente la constitución que soñamos, eso que el profesor Patricio Zapata denominaba una casa común, la casa de todos y de todas. Es una constitución que tiene que albergar, que tiene que alojar ambos aspectos. Yo coincido con Eugenio que el principio de subsidiariedad no tiene por qué anteponerse al Estado social y democrático de derecho. Los que venimos de una formación humanista cristiana, que es lo que nos une particularmente con Mariana y con Sebastián, y fuimos de alguna manera formados mirando, estudiando las encíclicas sociales católicas, siempre vimos que el principio de subsidiariedad era un principio que buscaba el bien común, donde el Estado tenía un rol activo, no un rol pasivo. Lo que pasa es que, claro, probablemente no es el mismo principio de subsidiariedad del neoliberalismo, que el Estado tiene un rol más pasivo. Y esto tiene su fuente en
la doctrina aristotélico-tomista que busca el bien común y donde se reconoce la dignidad de las personas, el derecho de las personas a organizarse, la autonomía de los grupos intermedios, a emprender, pero también reconoce el rol del Estado como garante del bien común. Y en el Acuerdo por Chile, como ustedes saben, nosotros en el Acuerdo por Chile, que es el que habilitó un nuevo proceso constituyente, a mí me tocó participar como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, establece 12 bases esenciales. Algunos lo denominan límites, puede ser el trabajo que ahora van a iniciar los consejeros constitucionales que elegimos el domingo o que eligieron el domingo, y también que ha guiado el trabajo de la comisión experta. Como ustedes saben, el artículo 154 de la Constitución, que forma parte del Acuerdo por Chile, que habilitó un nuevo proceso constituyente, dispone, y esto lo voy a leer para no equivocarme, el Estado social y democrático de derecho. Ustedes, por favor, nunca hablen como los convencionales del proceso anterior de Estado social y democrático de derechos. No, es de derecho. Cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, que hablaba el profesor Larraín, y a través de instituciones estatales y privadas. Y esto demanda una acción concertada público-privada, que no son principios que están, como digo, en oposición, sino que son principios que tienen que armonizarse, y así lo establece además el trabajo de la comisión experta. Ustedes saben que lo que hace la comisión experta es un anteproyecto, respetando estas bases esenciales, que yo espero que efectivamente sean respetadas. El único diputado que le he escuchado o amenazado con desconocer estas bases esenciales es el diputado Johannes Kaiser, Partido Republicano. Pero por suerte, después el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que una persona seria, salió a retrucarlo, a decir, no, nosotros vamos a respetar estas 12 bases esenciales, porque son las reglas del juego. Es como el fair play en el fútbol, y obviamente tenemos que respetarlo. Más allá que el Partido Republicano, que resultó ganador el domingo, claramente no fue parte del Acuerdo por Chile. Los diputados y senadores juramos respetar la Constitución y las leyes, por lo tanto, todos tenemos que respetar estas reglas del juego. Y respetando estas reglas del juego, el comité experto y experta en este anteproyecto, que como ustedes saben, después los consejeros constitucionales que elegimos el domingo podrán aprobar con enmiendas o bien rechazar estas normas por 2/3, que de hecho los sectores, si uno suma de Chile Vamos, Chile Seguro con republicanos, ya tienen los 2/3 para rechazar estas normas. Espero que no lo hagan porque son principios bastante estructurales, como dijo Francisco Soto, que es profesor de la Universidad de Chile, que es parte de este comité experto, pero recoge este principio. Por ejemplo, en el artículo 2, cuando interpreta qué quiere decir este Estado social democrático de derecho en el proyecto aprobado general por el comité experto, ahora está en el proceso de enmienda, este es un proceso en desarrollo para que estemos bien atentos, podría mutar, establece que el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Esto es muy parecido a lo que está en la Constitución actual y tiene su fuente, como ustedes saben, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí establece una frase que es clave: el Estado promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas se realizan, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. Y ahí está lo que hablaban nuestros primeros panelistas respecto de la libertad económica y la libre competencia, porque la libertad económica, como ustedes decían muy bien, está consagrado en el actual artículo 19, número 21 de la Constitución, y la libre competencia es algo que más bien se ha dejado
al legislador, así lo ha determinado también el Tribunal Constitucional, pero acá de alguna manera hay un esbozo de hablar de libre competencia indirectamente, no implícitamente, cuando la comisión experta nos invita a remover los obstáculos que lo impidan o dificultan. Me refiero a las condiciones de libertad e igualdad de las personas. Y el artículo 3 dice: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. A través de instituciones estatales y privadas. Entonces, acá es donde yo me quiero detener un minuto para poner ejemplos. Porque todo esto suena muy bonito y todo esto es muy consistente con el derecho internacional, es muy consistente además con la Constitución alemana del año 49, que hablaba Sebastián, es muy consistente con la Constitución española del año 78, de la transición de la democracia, que siempre yo decía, cuando nosotros estábamos en la campaña por el rechazo, en el caso de España, el año 78, esa Constitución se aprobó por más del 80% de los ciudadanos. Esto es lo que tiene que ser una Constitución. Nosotros no debiéramos aspirar a menos que una Constitución aprobada por menos del 80% de los ciudadanos. Y esas Constituciones establecen tanto el principio de la solidaridad como el principio de la subsidiariedad, tanto en la libertad económica como el Estado social y democrático de derecho. Nadie puede decir que Alemania o España no garantiza derechos sociales. Pero pongamos la pelota al piso, porque ustedes me van a decir: ya, senador, pero todo esto suena bonito, ¿cómo lo aplicamos a la contingencia? Algo esbozado en nuestros primeros panelistas. Por ejemplo, ayer aprobamos en el Senado, hasta altas horas de la noche, un nuevo royalty minero. ¿Cuál es el principio que subyace a este proyecto? Bueno, el Estado es dueño de las minas, ¿cierto? Las entrega en concesión a los privados para que exploren, para que las exploten, y que finalmente el Estado quiere capturar las rentas de ese esfuerzo. Yo tengo en la región de Coquimbo, que aspiramos además que tenga algún día el nombre de esta universidad, porque tenemos un proyecto para que se llame Región de Coquimbo de Gabriela Mistral. Nosotros tenemos el ejemplo de varias comunas mineras. Felipe las conoce muy bien, Sebastián también, como ministro de Desarrollo Social, que se benefician de las externalidades positivas de la minería, empleo, pero también reciben las externalidades negativas, como el caso de la contaminación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto del royalty? Bueno, genera un fondo de comunas mineras, un fondo de equidad que permite que estas comunas se beneficien. Entonces, claro, algunos senadores que querían oponerse a este proyecto porque pensaban que desincentivaba la inversión. Yo creo que finalmente quedó un proyecto bastante razonable cuando el ministro de Hacienda le llevó el papel con el número de cómo se beneficiaba cada una de las comunas de su región, terminaron todos votando a favor felices. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, 30.000 millones de pesos al año para nuestras comunas. Pero ¿cuál es el tema ahí? El Estado, ¿no es cierto?, que tiene que proteger progresivamente derechos sociales, sabe que él no es el más eficiente, y por eso el concepto de libertad económica, lo decía Felipe también, para explotar, le dan la concesión a privado y captura las rentas, ¿no? Y la misma discusión tenemos respecto del litio. Ustedes saben que el litio, a diferencia del cobre, es un mineral no concesible en la Constitución del 80. Y no porque no se quisiera otorgar a privado su operación, sino que porque la Junta de Gobierno estimaba que el litio podía tener incluso un valor estratégico para desarrollar la energía nuclear. Cuestión que se demostró con el tiempo que no era así, pero esa es la razón por la cual el litio no quedó bajo el mismo régimen del cobre. Y ahí tenemos la misma discusión. Grandes titulares: la Estrategia Nacional del Litio, la Empresa Nacional del Litio. Y uno le pregunta al ministro de Hacienda, que es un gran ministro, ¿no es cierto, Felipe? Bueno, a ver, pero si Soquimich,
le entregó un cheque por $5.000 millones al Estado, que explican el superávit fiscal que tenemos en este momento. Bueno, si ahora el Estado pasa a controlar el 51% de los proyectos de explotación minera, ¿cuánto más vamos a recaudar? Yo no esperaría que el ministro de Hacienda te diga, no, ahora van a ser 10.000. Ah, qué bueno. No, no tienen esos números. ¿Por qué? Porque puede ser también que los capitales se vayan a otros países, como Australia, y a mí me enseñaron cuando chico que es mejor tener el 10% de 1.000 que tener el 51% de 100. Y esos números tampoco. Entonces ahí está lo mismo. Es mejor que el privado, y eso lo garantice la Constitución, explote, que tiene el know-how, que tiene el conocimiento, y el Estado pueda recibir las rentas para poder proveer servicios básicos como vivienda, que yo creo que la política social de vivienda sin deuda es una de las buenas cosas que le ha pasado a Chile. Con Mariana se acordará cuando empezó como diputada que los comités de vivienda tenían que endeudarse, pagaban un dividendo. Hoy día existe la vivienda social sin deuda. Las familias juntan con mucho esfuerzo 30 UF como ahorro para postular a una vivienda y nunca más tienen que pagar toda la vida. La vivienda sin deuda hace una cosa extraordinaria y el Estado entrega un subsidio. ¿Y quién construye? Una empresa privada que da trabajo, y los comités de vivienda que nos piden que mantengamos ese sistema. ¿Qué pasó en San Pedro de la Paz la semana pasada? Que los comités de vivienda estaban a punto de inaugurar sus casas y llegó otras personas, se saltaron las filas y se tomaron esas casas. Y eso es lo que no puede ser. Por eso el Estado, ¿cuál es el rol del Estado? Garantizar el orden público, la seguridad, que es el primer problema que tenemos en Chile. Yo le dije al ministro de Hacienda, voy a votar a favor del royalty minero, pero deje que los camiones puedan entrar en las minas de Salamanca, porque se los toman a veces en las comunidades, impidiendo que la gente pueda trabajar. Ejemplos hay muchos, no quiero extenderme. El tema de la ISAPRE. Yo quiero defender en esto a Felipe Larraín, porque el gobierno del presidente Piñera sí presentó una propuesta legislativa en materia de ISAPRE. Pero ahí teníamos el tema del fallo del Tribunal Constitucional, la tabla de factores, y efectivamente hubo reticencia a legislar. Por eso cuando veíamos que se venía el fallo de la Corte Suprema, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Acá tenemos que darle a las personas la libertad de elegir, y no se trata de defender a las ISAPRES, si yo les quiero dar una sola cifra, porque se trata de mantener la libertad de elección, la libertad económica, para el reconocimiento progresivo de los derechos sociales, Estado social y democrático de derecho. En la salud pública, en FONASA, hay 5 millones de personas, de usuarios que se atienden, ¿saben dónde? En la salud privada, en las clínicas. Entonces no es una cuestión, que unos quieren defender a la ISAPRE, no. Hoy día es un sistema que está articulado. Gracias al plan GES, el plan Auge que creó el presidente Lago, después cuando era ministra de Salud, la presidenta Bachelet, una persona de Ovalle que tiene cáncer se puede tratar en el hospital clínico, en la Universidad Católica o en la clínica alemana, porque está garantizado por la colaboración público-privada. Ustedes saben, lo dijo María Elena, el año 2021 fallecieron 40.000 personas en Chile en listas de espera, en la salud pública. 25% de ellos con cáncer. Entonces, no se trata la solución, que la Corte Suprema dijo que hay que devolver $1.800 millones a los usuarios, no lo pueden pagar, entonces, no se preocupe, váyase a FONASA, porque FONASA está colapsado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estos principios, que suenan súper lateros en la doctrina, que son importantes aplicarlos en la práctica. Les quiero poner otro ejemplo muy reciente que estamos legislando hoy día en la Comisión de Medio Ambiente. Estamos creando un nuevo servicio de diversidad y áreas protegidas. Y vamos a crear un servicio nacional de áreas protegidas. Parques nacionales, reservas naturales. Maravilloso. Yo tengo el Parque Fray Jorge en Ovalle,
todo lo que se ha hecho en el sur a partir de las donaciones en la familia Tompkins. Pero tenemos un problema. ¿Qué pasa con las concesiones de los salmoneros? Que es una de las grandes fuentes de empleo en la región de los lagos, en la región de Aysén, en la región de Magallanes. Entonces, claro, vamos a migrar a esa nueva institucionalidad, a proteger las reservas marinas protegidas. Tenemos que incentivar la regularización para que los salmoneros se vayan a otros sectores donde hay menos contaminación. Pero no podemos afectar la propiedad de las actuales concesiones acuícolas, porque entre empleos directos e indirectos, Sebastián, Felipe, de la cifra mejor que yo, pero estamos hablando de decenas de miles de empleos. Entonces, todo esto que está en los principios, tenemos que llevarlo también a la práctica. ¿Para qué decir en materia de pensión? Último ejemplo que pongo. Ayer yo le decía al subsecretario de Previsión Social, oiga, subsecretario, esta discusión, no más AFP, sí a la AFP, sí, los adultos mayores que quieren es que le aumenten las pensiones. Y las profesionales y los trabajadores quieren elegir, además, quién va a administrar sus ahorros profesionales. Lo importante, decía la profesora, es que podamos bajar las comisiones y que el sistema sea competitivo y entren las compañías de seguro, pero que la gente tenga la libertad de elegir y les reconozcan las propiedades de sus ahorros provisionales. Entonces, no es todo Estado, no es todo iniciativa privada, no es todo solidaridad, ni es todo subsidiariedad, no es todo libertad económica, no es todo Estado social y democrático de derecho. En una Constitución que queremos que nos representen a todos estos principios tienen que estar presentes. Muchas gracias. Primero agradecer profundamente a los panelistas. Me quedo con varias cosas en la cabeza y quiero repetirlas, anotadas. Eugenio Evans nos dejó en la cabeza algo bien importante y creo que no tenemos que olvidar. ¿Qué pasaba en Chile el año 71 cuando el Estado era propietario hasta de las fábricas? Y cómo éramos un país que tenía menos de $1.000 per cápita. Éramos un país con más de un 50% de pobreza. Y cómo algunos rememoran esa época nostálgicamente, sin pensar en el futuro, sino más bien pensar en cargas ideológicas que nos pueden llevar al fracaso. También destacar lo que dijo María Lina, que creo que ha estado fuera de la conversación en general del debate constitucional. Es que pasa cuando el Estado es monopólico o monopsómico, como decía el profesor, y nos olvidamos finalmente de ese espacio del debate constitucional y regulatorio y finalmente estamos más obsesionados simplemente con la actividad privada. Creo que el senador Matías Walker, puso en la cabeza algo que yo creo que es de los debates más maniqueos y bizantinos que hemos tenido en los últimos tiempos, que es un debate falso, una falacia entre subsidiariedad y Estado Social de Derecho, porque está más bien cargado ideológicamente que un debate en serio respecto a cómo se aplican en la práctica los principios constitucionales, algo que decimos siempre en clase. Digo, dígame dónde dice subsidiariedad, por favor, en la Constitución, que uno puede articular algo que no es la subsidiariedad, pero que es relevante en nuestro debate constitucional, que creo que es más bien nuestra tradición judeo-cristiana la que nos marca, que es que la persona es anterior al Estado, y eso define una forma de aproximarnos a la regulación constitucional que creo que es de donde debería partir de esta conversación. Y el ministro Felipe Larraín, podría decir senador, podría ser senador. El ex ministro Felipe Larraín, con quien me tocó compartir no solo ministerio, sino que a veces salir de la moneda o el centro medio escondido en pleno octubrismo, y por eso de la mesa un debate que es bastante relevante respecto a la modernidad, que tiene que ver con básicamente cómo de alguna forma le exigimos al ordenamiento constitucional cosas que no podemos exigir. Esa frase que decía el papá de Mariana, la medida lo posible, que fue tan condenada en su época y tan necesaria para aquellos que estudiamos Derecho, le exigimos peras al olmo que no puede dar. El ordenamiento constitucional no es nada más ni nada menos que una forma de organizar el poder, que una forma de limitar al poder. Cuando surgen las constituciones era más bien para limitar al soberano que nos podía abusar de nosotros y hacer lo que quería, y sobre todo es una forma de proteger a los ciudadanos. Y muchas veces en este debate eso se nos queda atrás y creemos que básicamente esto es un instrumento de organizar políticas públicas que tienen que estar discutidas en el ámbito de la política porque queremos llevarnos el premio mayor o hacernos un traje a la medida constitucional
y no responder finalmente a los ciudadanos y sus demandas de una constitución que los proteja, los cuide y les garantice que el que está en el poder no va a abusar de él. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el debate principal, o lo que queríamos dejar en nuestros estudiantes, era una reflexión profunda respecto al lugar y qué es lo que estamos discutiendo. Ha habido harta discusión respecto de quién es la Constitución, si la del 80 es de Pinochet o de Lago, si esta es de la Convención o del Consejo, si fue de la lista del pueblo o del Partido Republicano, y la Constitución es de todos. La Constitución es de todos. Y cuando entendamos eso, quizás esta reflexión va a entrar en otro lugar de discusión. Es cierto, los primeros estados surgieron para protegernos del saqueo y protegernos de que la tribu al lado no nos comiera o devorara. Pero después de eso se inventó una maravillosa filosofía que es el derecho constitucional, que empezó a explorar la tremenda posibilidad que nos daba el derecho para entender que la persona era anterior al Estado, que los grupos intermedios tenían que ser protegidos y cuidados para organizarse, funcionar en sociedad, que emprender era una forma también de alcanzar los fines que no son propios como personas, y quizás lo más relevante en esta lógica, entender, como decía Konrad Adenauer, fuertemente que la verdad, el mercado no es más que una buena forma de asignar democráticamente lo que queremos, y que la democracia no es nada más que una mejor forma que han inventado en la Universidad Churchill de organizar el poder, pero que son instrumentos y no fines en sí mismos. Y decía Adenauer, por lo tanto tenemos que debatir más fuertemente que tiene que haber todo el mercado que sea posible, porque es una buena forma de asignar las decisiones, y todo el Estado que sea necesario para protegernos a los ciudadanos y garantizar que el Estado va a cumplir sus fines que son propios. Si llegamos a una reflexión así, seria, madura, de un país que está en el siglo XXI y no en el siglo XVIII, tenemos una posibilidad, como decía Felipe Larraín, de cerrar un ciclo. Yo no me imagino haciendo clases en 10 años más o 20 años más a una nueva generación contándoles lo que les tuve que decir en la primera clase a mis alumnos. Qué pena que les voy a enseñar algo que no sé si va a seguir. O como decía sabiamente la Marialina, tuve que explicarle a mi hija que no se votaba cada 4 años por una nueva constitución. Pero espero poder decir lo que ahí dice la sociedad desarrollada. Tenemos una constitución que lleva 100, 50, 70 años, que es un impacto social y nos permitió mantener un acuerdo, y hoy día estamos debatiendo quién gobierna y ejecuta las leyes y no quién redacta una nueva constitución hacia adelante. Los países que llegan al desarrollo, y ese estudio del maravilloso libro que sacó Felipe con Sergio Ursúa y que se los recomiendo a todos, son no las que hacen constituciones a cada rato ni hacen las constituciones más largas. Son aquellas que tienen una constitución que garantiza paz social y que es un acuerdo en común, y entienden que el debate de la política está lejos de la constitución y no en la constitución. Porque eso es lo que garantiza la estabilidad de los países. Veo a la Carola, que es una emprendedora acá, y les dice a aquellos que quieren levantar iniciativas privadas, sacar su vida adelante, sacarse la cresta por estudiar como lo hacen nuestros alumnos, que van a ser libres para hacerlo porque el Estado y el mercado están funcionando para ellos. Ese es el desafío que tenemos en este seminario, pero yo creo que la reflexión más profunda que podemos hacer de la academia. Cómo la Constitución no es una quimera, ni es un bien que alguien persigue porque es un objetivo político, sino que es un instrumento al servicio de las personas y se transforma finalmente en un lugar de acuerdo y encuentro para resolver nuestras controversias mientras nos esforzamos por salir adelante y perseguir nuestro propio destino. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a nuestros ilustres invitados por sus claras contribuciones al conocimiento.